Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por la Radio TV, también transmitimos por Facebook. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Y bueno, como ya venimos haciéndolo en los últimos programas, estamos en pleno desarrollo de lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional. En este caso vamos a hablar sobre algunos tópicos que tienen que ver con la caracterización que hacía Perón en su momento en el año 73 sobre la situación de la Argentina en distintos ámbitos que tienen que ver con la cuestión política, social, económica, cultural. Y en este caso vamos a seguir con lo que es el ámbito científico-tecnológico para después hablar un poco sobre la ecología, que es uno de los puntos que va a desarrollar también Perón en esta obra. Material más novedoso respecto de las publicaciones y los escritos de los grandes líderes en esa época. Así que bueno, para entrarnos directamente en el texto, nos dice punto E en el ámbito científico-tecnológico. El desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina ha sido hasta ahora fecundo, pero insuficiente. Fecundo por el efectivo nivel de acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos alcanzados, principalmente impulsado por 4 factores: el crecimiento de las universidades, la incorporación de tecnología proveniente del exterior, la investigación nacional aplicada particularmente al sector agropecuario y el avance de la investigación de posgrado. Insuficiente porque los elementos disponibles para el avance científico y tecnológico están escasamente aprovechados y porque no se han creado las condiciones básicas para que exista una consagración plena del hombre a la investigación científica y tecnológica. Insuficiente también porque el país aún no ha organizado convenientemente vinculaciones estables y verdaderamente productivas entre el sistema científico-tecnológico, el gobierno, el sistema de producción física y el sistema financiero. Eso ha contribuido a dispersar la investigación, a no permitir una demanda de ciencia y tecnología estable y creciente, e incrementar el conocido drenaje de inteligencia. La incorporación de tecnología atada al capital extranjero, particularmente en el sector industrial, creó compromisos tecnológicos onerosos en divisas. No obstante ello, la acumulación de conocimientos tecnológicos ha sido efectiva, acelerada por la misma naturaleza de la producción industrial. El costo de la tecnología que venimos empleando es muy alto, principalmente porque el ingreso del conocimiento tecnológico no ha sido programado ni administrado con sentido nacional, preservando los intereses del país. Prueba de ello es el ingreso de tecnología extranjera en terrenos en los que se mantienen ociosos recursos naturales capaces de producir la misma tecnología que se importa. Es natural que empresas de capital extranjero se apliquen especialmente a actividades más densas en tecnología foránea. Por otra parte, la selección de técnicas no ha sido siempre afortunada. En numerosas oportunidades se han importado técnicas obsoletas y poco adaptadas a las condiciones locales. Por añadidura, en muchos casos hubo restricciones, tales como la prohibición de exportar artículos producidos con tecnología importada y el establecimiento de determinados controles realmente inaceptables. Ahora se trata de aprovechar la experiencia pasada y corregir desvíos cuyos efectos resultan sumamente costosos. Sin embargo, se ha hecho efectivo un fuerte aporte nacional a la tecnología autóctona, particularmente en los sectores agropecuario e industrial. Estamos valorando muy alto nuestra capacidad para originar una tecnología propia. Solo debemos ponerla en movimiento, conectándola con la producción concreta, con las decisiones de gobierno y con los apoyos financieros.
La comunidad científica argentina es todavía reducida con relación al ingreso por habitante que el país posee. La mitad del personal de investigación trabaja en ello solo parte de su tiempo útil. La mayoría de los institutos son pequeños, no llegan a una capacidad de investigación tal que permita un verdadero trabajo interdisciplinario. Hay miles de proyectos en ejecución al mismo tiempo, lo cual, por un lado, hace que cada proyecto tarde demasiado en fructiferar y, por el otro, dificulta la materialización de nuevos proyectos por falta de continuidad en los recursos. Los institutos están prácticamente concentrados en el área metropolitana y pampeana. Además, la remuneración de los investigadores es tan limitada que solo una vocación acendrada puede retener el talento en esta actividad. Me parece claro que no existe hasta el presente una política científica y tecnológica centralmente diseñada y de fácil realización. Tampoco se posee una base institucional suficientemente coherente como para lograr una necesaria centralización de conducción y descentralización de operación. Las mentalidades científicas y técnicas argentinas fueron emigrando sin que el país encontrara un mecanismo que preserve su conexión con los intereses nacionales. La cuestión no se resuelve dictando decretos que den mejoras económicas, porque el rescate del capital intelectual argentino exige un sentido que va mucho más allá de una remuneración elevada. Hay varias contradicciones en el problema. No se ha generado una política concreta y unitaria de ciencia y tecnología, ni se han formulado programas operativos, con lo cual la cuestión es gobernada inorgánicamente. Tampoco se ha establecido un aparato gubernamental eficiente, ni se subsumieron los instrumentos de la política científico-tecnológica bajo una conducción unitaria, pues tales instrumentos se hallan dispersos entre varias jurisdicciones administrativas. Así, mientras el país exporta tecnología en la capacidad intelectual de sus técnicos, importa tecnología en máquinas y procesos industriales. No obtiene fruto de lo primero, pero paga bien alto por lo segundo. Debemos decidirnos a producir, exportar, sustituir importaciones y realizar otra serie de transacciones con nuestro conocimiento tecnológico a fin de lograr los mejores resultados posibles. Creo que este objetivo puede lograrse en gran medida a través de una conducción científico-tecnológica con planificación. Pero estoy persuadido de que la cuestión no puede resolverse plenamente en un terreno puramente nacional. En efecto, gran parte de lo que debemos obtener es viable con nuestro propio esfuerzo, pero un considerable sector de los objetivos solo será susceptible de alcanzarse sobre la base de un esfuerzo común, tanto con los países industriales como con los países en desarrollo. En materia de ciencia y tecnología existen compartimientos estancos. El problema de la propiedad del conocimiento tiene tal relevancia en el nivel mundial y ejerce una influencia tan decisiva sobre las posibilidades concretas de desarrollo de los países menos adelantados, que la reflexión sobre los últimos quinquenios señala la necesidad de repensar las estructuras institucionales que gobiernan este aspecto en el terreno internacional. El mundo es cada vez más interdependiente en este ámbito y nuestro potencial actual posee ya el nivel necesario para permitirnos una política nacional inteligente que concentre ese potencial, lo administre programadamente con unidad de criterio y actúe con todos los centros del mundo sobre bases de solidaridad y reciprocidad. En última instancia, lo esencial es que hayamos recogido la idea de que lo científico-tecnológico está en el corazón del problema de la liberación y que sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. Bueno, en esta caracterización que hace Perón del aspecto científico-tecnológico encontramos paralelismos con lo que estamos viviendo actualmente, dado que en los procesos de avance de lo que se puede llamar la derecha o los gobiernos antinacionales, hubo un objetivo claro de destruir la industria nacional en términos de todas las fábricas que se pudieron desarrollar en el país, y justamente con eso también el ámbito de la ciencia y la tecnología, que son los que, si no cuentan con una planificación y un apoyo concreto del Estado, es muy difícil que se desarrollen desde el ámbito privado con un interés nacional. Digamos que justamente el interés del capital en
cooptar toda esta materia gris que el país se encarga de formar, tiene que ver con los intereses particulares de ese capital, pero justamente la principal tarea sería poder coordinar todo ese conocimiento, todo ese capital humano que hay en el ámbito científico y tecnológico para poder profundizar el desarrollo de la industria nacional. Recordemos y tomamos como ejemplo lo que pasó con esta expedición del CONICET al fondo del mar argentino, que fue realizado por científicos argentinos, pero con los instrumentos, los recursos de una fundación estadounidense. Entonces, si bien fue un gran aporte, todos nos resultó muy interesante lo allí expuesto, es también una señal de alerta el hecho de que no podamos hacerlo enteramente con recursos nacionales, dado que justamente en todo gobierno neoliberal el área de la ciencia y la tecnología ha visto cómo tenían que migrar justamente los científicos, mentes destacadas de nuestro país, a buscar oportunidades en otros lados, y que son elementos muy codiciados justamente porque la formación, el capital intelectual que hay en los científicos es a partir de un desarrollo muy extenso y donde el país pone todos sus esfuerzos también, digamos, ¿no? Porque esto es producto de la educación pública, de instituciones de calidad como el CONICET, que es una creación también del peronismo, pero que justamente, como sucede con el ámbito universitario, falta la vinculación concreta y material con un modelo de país para que justamente todo ese esfuerzo esté articulado en pos de profundizar el proceso de industrialización de la Argentina. Entonces, en estos aspectos que relata acá Perón sobre la situación científico-tecnológica, es justamente parte del corazón del problema de la liberación, justamente en este mundo con un gran avance en lo que hace la tecnología. Hay mucha interdependencia en el sentido de los insumos necesarios para la fabricación de bienes, para arreglar también ciertos dispositivos. Y todo eso es muy costoso porque justamente viene con trabajo ajeno. Entonces, ese proceso de importaciones que tenemos que realizar para abastecernos de ciertos productos es realmente costoso para el país, algo que debería revertirse y que podamos ser capaces de fabricar componentes, aunque sea en nuestro territorio, dado que también están los recursos necesarios para todo eso, pero bueno, lamentablemente siguen siendo parte de un proceso extractivista, donde vemos cómo se extraen todas esas materias primas, que además dejan muy pocas regalías o casi ninguna, y vuelven en la forma de ya productos manufacturados, hechos en otros países. Entonces, bueno, eso es un problema que hay que poder también contemplar a la hora de pensar un nuevo plan de gobierno y un desarrollo local que también apuntale el conocimiento científico y tecnológico que ampliamente disponemos en el país, pero que no lo estamos aplicando en términos concretos para el desarrollo de la industria. Bueno, seguimos con el siguiente punto, el F, que se refiere al ámbito ecológico. Y nos dice Perón en este apartado: ya el hombre ha tomado conciencia de su capacidad para alterar el medio en que vive, como también el uso indebido del avance tecnológico respecto de dicho medio. El tema no es nuevo, la concientización mundial sí. Factores tales como la polución, el sobrecultivo, la deforestación, la acumulación de desperdicios, entre otros, indican claramente el perjuicio que ocasionan a los seres vivos. El ser humano, como simple eslabón del ciclo biológico, está condicionado por un determinismo geográfico y ecológico del cual no puede sustraerse. Estamos, pues, en un campo nuevo de la realidad nacional e internacional en el que debemos comprender la necesidad, como individuos y como nación, de superar estrechas miras egoístas y coordinar esfuerzos. Hace casi 30 años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporánea, anunciamos la tercera posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy, cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario tercer mundo, un riesgo mayor que afecta a la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia, nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias e ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Creo que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha mediante una acción mancomunada internacional. El ser humano no puede ser concebido aisladamente del medio ambiente en que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas relaciones. Va más rápido que su captación de la realidad y no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario su vida se ve transformada en una interminable cadena de contradicciones. En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades es un gas tóxico y espeso. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, seguridad y contaminación en las ciudades que agrava las consecuencias de su vida sedentaria. Las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto porque el gasto produce lucro. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios y superfluos, y entre estos, a los que deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna corta vida porque la renovación produce utilidades. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes que dañan la salud, y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo, bastan los automóviles actuales que deberían haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique de los mismos. No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo. De este modo, el problema de las relaciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble. Algunas clases sociales, las de los países de baja tecnología en particular, sufren los efectos del hambre, el analfabetismo y las enfermedades, pero al mismo tiempo las clases sociales y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la ansiedad, del tedio y los vicios que produce el ocio mal empleado. Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados, o por la falsa creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas tiende a agravarse. Mientras un fantasma, el hambre, recorre el mundo devorando 55 millones de vidas humanas cada 20 meses, afectando hasta a países que ayer fueron graneros del mundo y amenazando expandirse de modo fulmíneo en las próximas décadas, en los centros de más alta tecnología se anuncia, entre otras maravillas, que pronto la ropa se cortará con rayo láser y que las amas de casa harán sus compras desde sus hogares por televisión y las pagarán mediante sistemas electrónicos. La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega la luna, gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos fabulosos,
mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer, así como eleva la temperatura permanente del medio en que vive sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata al mar que podría servirle de última base de sustentación. En el curso del último siglo, el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies de animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar especies marinas. Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, han sido ya convertidas en cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo involuntariamente derramado. Solo el petróleo liberado por los buques cisterna hundidos han matado en la última década cerca de 600.000 millones de peces. Sin embargo, seguimos arrojando al mar más desechos que nunca, perforamos miles de pozos petrolíferos en el mar o sus costas y ampliamos al infinito el tonelaje de los petroleros sin tomar medida para proteger la fauna y la flora marinas. La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, aunque muy poco se ha hecho para disminuirla. En cambio, todavía ni siquiera existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro del agua dulce, tanto para el consumo humano como para la agricultura. La liquidación de aguas profundas ya ha convertido en desiertos extensas zonas otrora fértiles del globo, y los ríos han pasado a ser gigantescos desagües cloacales más que fuentes de agua potable o vías de comunicación. Al mismo tiempo, la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza. Para colmo, muchas fuentes naturales han sido contaminadas. Las reservas de agua dulce están pésimamente repartidas por el planeta y cuando empezamos a pensar como último recurso la desalinización del mar, nos enteramos que una empresa de este tipo, de dimensión universal, exigiría una infraestructura que la humanidad no está en condiciones de financiar y armar en este momento. Por otra parte, a pesar de la llamada Revolución Verde, el tercer mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume. Para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenado por la insuficiencia financiera y las dificultades técnicas. Por supuesto, todos estos desatinos culminan con una carrera armamentista tan desenfrenada como irracional que le cuesta a la humanidad 200.000 millones de dólares anuales. A este complejo de problemas creados artificialmente se suma el crecimiento explosivo de la humanidad. El número de seres humanos que puebla el planeta se ha duplicado en el último siglo y volverá a duplicarse para fines del actual o comienzos del próximo, de continuar al mismo ritmo de crecimiento. Si se sigue por este camino, el año 2500 cada ser humano dispondrá de un solo metro cuadrado sobre el planeta. Esta visión global está lejana en el tiempo, pero no difiere mucho de la que ya corresponde a las grandes urbes y no debe olvidarse que dentro de 20 años más de la mitad de la humanidad vivirá en ciudades grandes y medianas. Es indudable pues que la humanidad necesita tener una política demográfica. Debe considerarse que una política demográfica no produce los efectos deseados, sino acompañada por una política económica y social correspondiente. De todos modos, mantener el actual ritmo de crecimiento de la población humana no es tan suicida como mantener el despilfarro de los recursos naturales, de los centros altamente industrializados donde rige la economía de mercado, o en aquellos países que han copiado sus modelos de desarrollo. Lo que no debe aceptarse es que la política demográfica esté basada en la acción de píldoras que ponen en peligro la salud de quienes las toman o de sus descendientes. Si se observan en su conjunto los problemas que se nos plantean y que hemos enumerado, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana. A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia.
Estos conceptos, que tienen su origen en las reflexiones acerca del problema mundial de la ecología, son válidos también para nuestro país. Sin embargo, afortunadamente tenemos una enorme ventaja. Nuestro territorio extenso, con enormes reservas naturales aún no explotadas, nos permite albergar la esperanza de salvarnos de muchos de los peligros mencionados, a poco que evitemos cometer los mismos errores en que incurrieron las grandes naciones. De hecho, la solución no surgirá solamente de lo que realicemos en el orden interno, sino que tendrá mucho que ver con lo que hagan los demás países en la materia. Es esto porque debemos insistir denodadamente ante el mundo para que se ponga freno a esta carrera que nos lleva inexorablemente a nuestra autodestrucción. Bueno, hasta acá el punto F. Llegado a este momento, vamos a ir con una pequeña tanda publicitaria y en unos minutos más seguimos con Mundo Peronista Radio. Lo que buscas, en lo que agitas, la noche de falsas victorias terminará. Sonreír, solo y por placer, no hay tiempo ni espacio, no hay mundo ni fe, ni fe. La riqueza de este viaje es el cambio, esta realidad, porque si me muero es por luchar, no olvidar que la idea sea el sol, el milagro lo cambien y se haga verdad. No empezar, que a las masas pensando no las vencerán jamás. La riqueza de este viaje es el cambio, esta realidad, porque si me muero es por luchar. Que duda aprieta más, bloqueando al guiar, todos los sueños se escapan en un grito. Que si hay que mirar dónde está la verdad, humanidad. Porque si me voy es por luchar y no por mirar, me voy por luchar, porque si me voy. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta.
Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, senador provincial, Departamento La Caldera. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la vida se calle y la muerte juega el juego del disfraz, solo la sed y la ilusión van a quedar. El ambicioso solo habla de ambiciones, los diarios mienten a diario y no entendés cómo es que tanta gente solo compra noticias al revés. Tal vez te asombra que no creo ni en mi sombra, o te sorprende que aún así pueda cantar. Bien, seguimos acá por FM Ya con más Mundo Peronista Radio. Paso las vías de contacto para aquellos que quieran comunicarse: 387-5397-295, 387-5397-295. Bueno, vamos a hacer un comentario sobre este último punto que leímos, que tiene que ver sobre el aspecto ecológico. Esto Perón lo va a desarrollar un poco más extensamente en lo que se llama Mensajes a los gobiernos y pueblos del mundo, donde justamente también hace una recapitulación de estos aspectos que viene ensayando: el extractivismo desenfrenado, lo que llama la obsolescencia programada, sobre la manufacturación de bienes que están programados justamente para que duren poco, dado que el lucro viene por la renovación constante de los productos. El consumo de bienes que no son de bienes superfluos, digamos, en detrimento de una gran miseria y pobreza en muchas partes del mundo. Entonces hoy lo vemos en un gran contraste si observamos el estilo de vida de los grandes multimillonarios del planeta, que gastan y consumen un montón de recursos para una vida llena de lujos, y en contracara un montón de personas, grandes cantidades de población que no pueden ni siquiera comer como deberían, mucho menos tener un techo o los bienes básicos para una vida digna. Entonces, todo este sistema de despilfarro, como lo llama Perón, está sentado en una gran desigualdad, en una gran concentración de la riqueza y sobre todo en la explotación de recursos naturales que están generando enormes problemas de contaminación, que los vemos a diario, que justamente los más perjudicados son los países de lo que se llama el tercer mundo. Entonces, la cuestión ecológica no es un tema menor, dado que uno de los problemas que estamos padeciendo hoy tiene que ver con el cambio climático, con la permanente elevación de la temperatura del planeta, el efecto invernadero que se llama, las grandes deforestaciones que se producen de bosques nativos. Bueno, acá en Salta estuve viendo un informe hace unos días donde se habla que se perdieron la extensión de lo que serían 30 capitales federales, con la extensión, digamos, de territorio que tiene, en lo que ha sido la deforestación de distintas zonas. Entonces estamos frente a una problemática que ya no es un problema de algún país en particular, sino que compromete a toda la humanidad en producir un salto de conciencia para lograr otros sistemas de organización, de producción
de consumo que sea un poco más consciente y responsable del entorno que nos permite la vida, porque no tenemos otro planeta además de este, y que justamente las consecuencias las van a ir sufriendo de manera más grave las generaciones que vengan. Entonces este punto fue algo también pionero, digamos, en su momento, cuando lo planteó Perón en el año 74. Hoy es parte de la agenda global, 50 años después, pero que todavía no se han logrado muchos avances en lo que hace a políticas concretas para el cuidado del medio ambiente y para pensar un sistema productivo que sea más respetuoso de los recursos que disponemos. Así que bueno, recomiendo ese texto para que quienes quieran profundizar en algunos aspectos y recomendaciones que también plantea Perón como puntos de acuerdo que necesita lograr la comunidad internacional. Seguimos con el punto G, en este caso el ámbito institucional, donde nos dice: las instituciones que aquí analizo son las jurídicas, es decir, las creadas por el derecho. El método de creación de las instituciones jurídicas debe comenzar por establecer funciones. Para esto es necesario definir, en cada caso, cómo se cumplirán dichas funciones y cuáles serán las responsabilidades concretas a fijar. De esta forma es posible caracterizar el marco jurídico en el cual tienen que funcionar. Pero este marco jurídico debe incluir no solo la creación y función de los entes respectivos, sino también las relaciones entre los distintos entes y la naturaleza, características y formas de uso de los medios a utilizar. Lamentablemente, no siempre se ha trabajado con tal forma de programación institucional. En su lugar, hemos encontrado numerosos ejemplos en sentido contrario. Es decir, que se dictó la ley primero, se crearon luego los entes, se les asignaron funciones y después en la práctica se verificó si las funciones asignadas estaban totalmente ajustadas a lo que se quería. Este defecto metodológico tiene menor importancia en el Estado liberal, que confía principalmente en la acción privada. Por eso la forma juridicista de crear instituciones empezando por la ley no es tan peligrosa para los designios de los conductores de ese Estado. En cambio, para nuestro país el problema es diferente. Necesitamos más gobierno y más eficiencia en el mismo, puesto que lo concebimos como un verdadero proveedor de servicios a la comunidad. Para ello tiene que programar funcionando como un sistema de vasos comunicantes. En él deben eliminarse el despilfarro de recursos, porque cada recurso desperdiciado representa un servicio menos que se le presta al ciudadano y al país. Por lo tanto, no podemos copiar el método juridicista que ha sido útil para el Estado liberal. El Estado liberal, mientras no tuvo necesidad de elevar al máximo la eficiencia del gobierno, pudo permitirse actuar con muchas instituciones formalmente establecidas y una burocracia adecuada a sus estatutos jurídicos, pero sus servicios al país no guardaron relación con las verdaderas necesidades sociales. También se ha visto una interesante evolución en el problema institucional. En la época liberal, la intervención estatal ha sido naturalmente escasa porque eso respondía a su propia filosofía. Cuando el justicialismo comenzó a servir al país, nuestra concepción exigió un incremento de la intervención estatal. Junto a esto pusimos el peso que otorgaba la ley a la autoridad del Poder Ejecutivo. Este procedimiento fue criticado como autoritarista. Fue necesario adoptar dicha actitud porque teníamos que esforzarnos en la obtención de un justo medio que nos alejara de extremos indeseables. Luego, cuando se produjo la reacción liberal, el nivel de intervención estatal era elevado, precisamente por la naturaleza misma de los problemas que el Estado argentino tenía que enfrentar. Como el gobierno liberal que nos sucedió no supo ver las razones de ese crecimiento, se encargó de destruir la administración pública y realizó su labor golpeando muy especialmente sobre el servidor público. Ahora tenemos que reconstruir una administración pública adaptada a nuestras necesidades. Para ello debemos hacer un serio esfuerzo para jerarquizar al funcionario público, restituyéndole la dignidad que el país le había reconocido. Por supuesto, no necesitamos saturarnos de funcionarios. Debemos tener solo lo que nos haga falta, pero con el máximo nivel de capacidad y responsabilidad que corresponda a cada cargo. Mi experiencia anterior me ha enseñado que la conducción gubernamental necesita de una administración pública vigorosa y creativa. De lo contrario, la labor de conducción no llega al ciudadano por bien inspirada que esté. Por otra parte,
instituir las instituciones primero y conferirles funciones después, ha dado lugar al nacimiento de burocracias que sin objetivos claros concluyen siendo un fin en sí misma y sirviendo solo a su autoconservación. Tales burocracias deben servir exclusivamente para proponer lo que es visible para el gobierno de turno. Debemos procurar precisamente lo contrario: ajustar las estructuras de poder a lo que el país necesita. Si no procedemos con esa mentalidad, será imposible introducir cambios de fondo, porque la eficiencia de la administración pública resulta limitada por las propias restricciones institucionales y porque esas burocracias han aprendido que duran más los que menos deciden. Bueno, en este caso tenemos lo que es una concepción del Estado que si bien se aboca a determinadas funciones y a cumplir o a proveer determinados servicios, Perón acá nos está hablando de un Estado eficiente. Esto va en contra de esa percepción que hay del peronismo como una doctrina puramente estatista que centra todo en el Estado, sino simplemente las funciones que tienen que ver con el bienestar de la comunidad y la administración eficiente del mismo. Entonces eso también es algo a pensar, lo que es una modificación de la administración pública y los distintos poderes del Estado también, que no resuelven los problemas concretos de las personas. En ese sentido pienso también en el Poder Judicial, que si hablamos de burocracias es uno de los que mayor burocracia tiene, y que en los tiempos que justamente funcionan para la justicia, para el Poder Judicial, no son los tiempos que necesita la comunidad, dado que estamos hablando de procesos judiciales que demoran años en resolverse y que a su vez llevan y demandan un enorme gasto de tiempo y de plata para las personas que muchas veces no cuentan con los recursos también para ver solucionados sus problemas. Entonces son distintos aspectos que tienen que ver con la conformación del Estado que necesitan ser repensados y modernizados en función también de las necesidades actuales de nuestra población. Y bueno, para cerrar con este capítulo del día de hoy, vamos a leer el punto 3 que plantea la exigencia de un modelo, y con esto cierra Perón lo que es la introducción de esta obra. Entonces nos dice: cuando caractericé el modelo argentino y expuse sus objetivos principales, quedó claro que constituye una exigencia prospectiva que debe contribuir a consolidar la patria por la que todos bregamos. Ahora es evidente, además, que la experiencia mundial y el propio proceso histórico argentino conducen rectamente a la misma necesidad. Volvemos entonces al comienzo de este trabajo, añadiendo al concepto de modelo y a sus objetivos la clara conciencia de su inexorabilidad histórica. A ello debemos agregar que para elaborar con precisión un modelo argentino es conveniente una evaluación orgánica de la situación presente, lo que resulta imposible sin una perspectiva histórica. La historia no es una acumulación de etapas inconexas, sino un proceso generativo, dinámico y constante. De ahí que en modo alguno puede proponerse un modelo estático y cerrado para una Argentina en constante transformación. Nuestro modelo argentino debe presentar el dinamismo de todo lo que se vincula con el devenir de un pueblo. Por esa razón, los argentinos debemos juzgar al modelo argentino como una propuesta abierta a sucesivas correcciones para que esté siempre en armonía con la fascinante vitalidad de la historia. En síntesis, tenemos la responsabilidad histórica de definir el país que deseamos y abandonar las luchas internas que desgastan nuestra esperanza y nos desvían del camino por el que podemos y debemos transitar. Nuestra patria tiene todo lo necesario para que sus hijos sientan el gozo infinito de la vida. Dios nos ha brindado riquezas incalculables, solo falta que asumamos la decisión irrevocable de realizar una empresa que nos aguarda. Cada uno de mis conciudadanos, cada grupo social y político que sienta el deber de contribuir a la grandeza del país, deberá formular sus sugerencias para que este modelo sea cada vez más un ideal de vida nacional. Bueno, de esa manera concluye Perón lo que es esta primera parte del modelo argentino para el proyecto nacional. Vamos a dejar para el próximo capítulo ya lo que es su desarrollo sobre los distintos puntos en los que se van a realizar las propuestas.
Y sin más para agregar en el día de la fecha, los invitamos a que sigan enganchados con la programación de FM Ya 91.3, también en vivo por Facebook. Le agradezco acá al amigo Cristian por la operación de la radio. Esto es parte del Tren de la Vida de Producciones. Nos estaremos encontrando en el próximo capítulo para seguir haciendo más Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima.